En Instituto Aysén estamos a la vanguardia impartiendo cursos de inglés y computación con un enfoque práctico y personalizado. Las clases son muy interactivas, valoro harto el hecho de que los grupos sean pequeños, los profesores se dedican mucho al grupo. Contamos con cursos intensivos anuales y de verano en inglés comunicacional, cursos de computación, niveles básico, medio o avanzado, capacitación ocupacional y reforzamiento de estudios, donde tú eliges tus propios horarios. Una de las ventajas que yo encontré en Aysén fue la atención personalizada y también el ajuste que ellos hacen a nuestros horarios, lo cual para profesionales como nosotros es fundamental. Sé parte de los miles de alumnos egresados que avalan el éxito de Aysén en nuestra región. Hoy en día es muy importante saber inglés, hablar en inglés. Por lo menos para mí en mi trabajo es muy importante por relacionarme con turistas y a nivel general todos los días necesitamos hablar inglés. Nowadays, to speak English is the basic skill if you want to be part of a global community. Aysén, capacitando hoy los desafíos del presente. No importa si es un perro viejo o un cachorro. No importa si es bravo o manso. No importa si es grande o chico, si es feo o lindo. No importa si es peludo o peladito, no importa nada. Quiérelo. Protégelo. Cuídalo. Proyecto Alcus. Hola, la mejor alternativa para la compra de su vehículo usado lo tiene para usted Automotriz Pedregal, una empresa regional que pertenece a Empresas Kamal Musalem y Compañía Limitada. Conozcamos algunas de estas alternativas que le ofrecemos. Además, ofrecemos un crédito directo, cuya deuda no aparece en el sistema financiero, hasta 60 meses. ¿Ya conoció alguna de nuestras alternativas? No se olvide, no compre problemas, compre seguridad en la compra de su vehículo usado. Automotriz Pedregal la ofrece para usted. Nuestras oficinas están ubicadas en Avenida Francisco de Aguirre 150 en la ciudad de La Serena y Aristía 358 en la ciudad de Ovalle. 35 años en el mercado avalan la seguridad de su compra. Automotriz Pedregal, una empresa regional. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto me da saludarles, bienvenidos y bienvenidas. Como todos los días a esta hora nos encontramos, nos juntamos para conversar, para charlar, para tener esta linda posibilidad que nos da la vida de compartir junto a ustedes y junto a nuestros invitados de cada día aquí en nuestra productora. Bueno, siempre en nombre de Agua Rica, en nombre de Agua Sana, en nombre de Aguas del Valle, que por Dios está tan escasa el agua, cuidémosla, comenzamos nuestro programa. Y también en nombre de Restaurante Semilla, que es un tremendo restaurante que está ubicado en la calle Guangualí 479. Almuerzos, tipito 7 de la tarde, vienen las pizzas y sushis en terraza y luego la cena donde usted quiera, o en terraza o dentro del local, y lo va a pasar fantástico, con una comida de autor fantástica, rica, a un precio absolutamente normal y con un lugar que está bastante bonito. Está bonito, lo fui el otro día y lo vi y me gustó y la cocina está espectacular, eso sí. Guangualí 479, casi esquina de Balmaceda, 22 o 23 pasos, está allí Restaurante Semilla. Bueno, nosotros felices, y ¿sabe qué? Le voy a contar, nosotros felices y agradecidos. La vida siempre hay un comienzo y por razones lógicas siempre también hay un fin, nada es eterno en la vida. Entonces, nuestra productora finaliza un ciclo con BTR a finales de este mes, a finales de abril. Por lo tanto, voy a comenzar el programa de hoy día agradeciendo primero infinitamente la buena onda y el haber aparecido durante 14 años la productora Tema a través de BTR. Nosotros terminamos el contrato y por supuesto hasta el último día de este mes
Si Dios así lo quiere, vamos a estar con ustedes. Después, por allí veremos qué pasa. Pero primero agradecerle a BTR, a ustedes que han tenido la tremenda gentileza de escucharnos y de vernos durante 14 años ya en las diferentes etapas que ha tenido la productora Tema Televisión. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Qué más? Mi invitado de hoy. Yo siempre, y lo conversaba con la más alta autoridad el día sábado, en una reunión por allí, la más alta autoridad de la zona, le decía yo, mira, hay una persona que me gusta mucho los análisis políticos que hace. Creo que más bien es un tipo que ve muy clara la película, más allá de que tenga su corazón, tiene un color político, claro está, porque además él ocupa un lugar de Ceremi, en la región es el Ceremi de Justicia, Gregorio Rodríguez. Pero yo que lo conozco algo, hemos hablado 1000 veces de política, y lo he escuchado por allí con algunas otras personas y creo que es un buen analista político dentro de lo que podríamos llamar de la región. Y lo quise invitar hoy día principalmente para que vayamos aprendiendo un poco los que no sabemos, los que estamos fuera de la política, cómo viene a funcionar nuestro país en los próximos meses con esto de las elecciones. Y digo esto porque hay mucha gente que piensa que yo sé todo y yo no sé nada o sé muy poco. Entonces me dice, ¿cómo es esto de las elecciones? ¿Vamos a votar por concejales? No, ya hubo, ya digo yo, eso lo sé. Alcalde, sí, no, ya hubo también. Pero, a ver, ¿qué va a votar? ¿Por senador, por diputado, presidente de la República? En fin, hay muchas elecciones y a lo mejor se agrega, lo más probable, la de Core. Por lo tanto, creo que sería interesante, dijimos Juan Rayén, invitar a alguien que nos enseñe un poco y nos muestre y desenredar un poco la madeja para que la gente que está sin ninguna posibilidad, de repente, por tiempo, por costumbre, por nada, de estar pendiente de cómo viene la cuestión política y cuáles son nuestros derechos. Nuestros deberes hasta por ahí, con respecto, porque hoy día el voto es voluntario, pero para que nos informemos. Gregorio Rodríguez, que es abogado y además es profesor universitario, de Derecho obviamente, y además ocupa el cargo de Ceremi de Justicia. Gregorio, un saludo muy afectuoso. Muchas gracias, Sergio, por la presentación tan elogiosa. Yo creo que sé bastante menos que tú de este tema, pero vamos a tratar de... Yo de política no sé nada. Estoy tratando de aprender. Somos dos aficionados entonces, pero yo creo que vamos a tratar de conversar por lo menos y sacar algunas conclusiones. Sí, bueno, pero eso es importante. A ver, vamos por allí. Elecciones de presidente hay sí o sí en el mes de octubre, ¿cierto? Hay que elegir... noviembre. Hay que elegir presidente. ¿Van a haber cuántas opciones? No se sabe todavía, pero eso es más fácil porque van a ser menos. Deberían ser quizás 3, quizás 4, no más que eso, ¿cierto? Luego tenemos nosotros en la región que elegir senadores. Sí. Correcto. Yo vivo en el 7º distrito. No tiene nada que ver los del 7º, los del 8º, los del 9º, como los diputados o los senadores para toda la región. Vamos a ver, así bien de bajito. Ya, vamos a partir bien por el principio. Exactamente, a eso me refiero. A ver, este año es un año especial, tocan muchas elecciones. Corresponde la elección presidencial, elección que normalmente se hacía en el mes de diciembre y que ahora se adelantó a noviembre, justamente para evitar que la hipotética segunda vuelta, en el caso, vamos a decir también que es una segunda vuelta, en el caso que ninguno de los candidatos que se presente a la elección presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, o sea, la mayoría absoluta, es necesario hacer una nueva votación con las dos más altas mayorías. Y esa votación normalmente, y hay que recordar lo que sucedió en las últimas 3 elecciones, se hacía en el mes de enero. Con el consiguiente complicación que alteraba muchas veces las planificaciones que las familias habían realizado de sus vacaciones. Por lo tanto, se modificó esa normativa y este año tenemos elección en noviembre, primera vuelta, e hipotéticamente, en el caso que ninguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta, tenemos elección en diciembre en segunda vuelta alrededor de la quincena. Cosa que hoy daría lo mismo porque el voto es voluntario. Además, justamente, yo creo que también fue en ese sentido la modificación legal. Si tú tienes voto obligatorio, las personas tenían que de alguna manera quedarse bajo la coacción de una posible multa. En cambio, con un voto voluntario,
no había ninguna obligación y una persona podía irse perfectamente de vacaciones, no votar y no tenía ninguna consecuencia. Entonces, una forma también de favorecer la participación fue poner esta segunda vuelta a los 20 días o 25 y días después. el susto de que no vaya nadie a votar. Mira, en las democracias modernas, en las democracias de los países desarrollados, la abstención es muy alta, siempre ronda el 50% del electorado. Y hay que tener ojo con eso. Si nosotros pensábamos que nuestro país era especial y que íbamos a tener unas grandes votaciones, habiendo liberalizado la obligatoriedad del voto, que tenía una naturaleza bien particular porque era un derecho de ver. Los derechos cívicos en general tienen esa connotación de ser un derecho y una carga a la vez, ¿cierto? Yo tenía el derecho a votar y a ser elegido, y ahora solamente tengo derecho a votar, pero no la obligación de votar, y todavía tengo el derecho sí a presentar mis candidaturas. Esa es la elección presidencial, es la más importante de nuestro régimen constitucional, es un régimen presidencialista, y además este año corresponde la elección parlamentaria, que coincide, en este caso sí coincide con la elección presidencial, porque los periodos de los diputados son de 4 años, que coincide con el periodo presidencial de 4 años, y los senadores, que tienen un periodo de 8 años. Nuestra Constitución estableció un sistema de renovación por parcialidades, donde los distritos pares se renuevan este año, como se renovaron los impares hace 4 años atrás. Nuestra región, al ser una circunscripción senatorial de número par, se renueva este año. Se renueva la segunda, la cuarta, la metropolitana, la sexta, la octava, la décima y la duodécima, regiones de nuestro país, considerando también que la región de los ríos, que fue de creación de este gobierno, que tiene el número 14, también se renueva este año. Sí, claro. Esas son las votaciones que corresponden, así que nuestra región es una circunscripción. Todas las regiones son circunscripciones, y cada una de las circunscripciones senatoriales tienen distritos, y los distritos son para las votaciones de diputados. Entonces nos toca este año votar por presidente, por senador, por diputado. Correcto. Entonces, hasta ahí vamos ordenados. Vamos ordenados. O sea, presidente nos quedó claro. Pero falta información. Falta información, porque en este caso el distrito lo componen 3 provincias, ¿cierto? La circunscripción. La región. La región, son 3 provincias, ¿cierto? Sí. La del Limarí, la del Choapa y la del Elqui. Hay que tener ojo, porque la regionalización, que es un fenómeno que produce en nuestro país el año 75, que se modifica el sistema de las provincias antiguas por regiones, es una división político-administrativa. Pero no es una división electoral. La división electoral es distinta. Coincide en el caso de las regiones, pero no coincide en el caso de los distritos. Por ejemplo, el 7º distrito, al que tú hacías referencia, donde tú vives, está compuesto por Paihuano, Vicuña, La Serena, Andacollo y La Higuera. De esas comunas, la provincia de Elqui, que es división político-administrativa, comprende, ¿cierto?, Coquimbo además. Entonces ahí va cambiando. El 8º distrito no coincide con la provincia del Limarí. El 8º distrito es Río Hurtado, Ovalle y Coquimbo. O sea, toma Coquimbo, que es de la provincia de Elqui, pero que es 8º distrito, y por ejemplo, con Barbalá, Punitaqui y Montepatria, que son parte de la provincia del Limarí, son del 9º distrito de Choapa. O sea, las divisiones políticas administrativas no coinciden con las electorales, y eso va a tener una complejidad adicional este año, porque según una modificación constitucional que se realizó hace 1 año y medio atrás, se estableció la elección directa de los consejeros regionales. Antiguamente los consejeros regionales eran elegidos indirectamente a través de la votación que hacían los concejales. De la compra de votos. Se entendía que los concejales que habían sido elegidos democráticamente en un sistema proporcional, ellos elegían a su vez a los consejeros regionales, y esa era la legitimación democrática del Consejo Regional. Se modificó la Constitución, se estableció la elección directa de consejeros regionales, pero los consejeros regionales responden a las provincias, división político-administrativa, porque los consejeros regionales son parte del gobierno regional, que a su vez es el gobierno de la región, que es una división justamente del país en región. Correcto, para que no nos enredemos, pero vamos por parte. Dejamos claro el presidente. ¿Sí? En el caso, como somos región par, tenemos que elegir senadores, pero el senador es de la región, ¿sí? ¿Cierto? De la región. De la región, por lo tanto, pueden haber, la alianza puede presentar 2. Que coincide con nuestra circunscripción. Sí, pero hay regiones que tienen 2 circunscripciones, por eso que en nuestro caso coincide. Ah, ya. Por ejemplo,
la antigua región, no, perdón, la región del Biobío tiene 2 circunscripciones, Costa y Cordillera, lo mismo que la quinta región. Exactamente. Sí. Y incluso hay circunscripciones que comprenden más de una región, Arique, Parinacota y Iquique, Tarapacá, que se dividió la región, pero se mantuvo la circunscripción. Son particularidades del sistema electoral. ¿Era necesario complicar tanto el asunto? Porque alguien tenía que trabajar, ya. Sí, bueno. De repente hay cosas que uno dice, ¿y para qué se hace tan complicado? Podría ser más fácil. Bueno, entonces, el caso nuestro, tenemos claro, insisto, presidente. Después tenemos que elegir de los que candidatos a senador son para todos, para toda la región. Para toda la región. Ahí irán unos tantos por la alianza, otros tantos por la concertación, y otros tantos quizás independiente, por algún otro partido. PRI, Pro más y cuánta cosa más. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Ahí votamos todos para todos. Después viene la de diputados. La de diputados es por distrito. Los del séptimo, votamos por los del séptimo, y evidentemente los del octavo y noveno exactamente lo mismo. ¿Estamos bien? Sí. Y en el caso, que todavía no, según entiendo, no está absolutamente seguro de que sea, de ser la elección de los cores, sería como en el caso de los diputados. A ver, si hay votación para core, porque la ley aún no se dicta, la Constitución se modificó, estableció que iba a ser por elección directa, pero dijo cómo iba a ser la elección, de qué forma se iba a llamar esa elección, cuál iba a ser el sistema electoral que se iba a ocupar para esa elección, a una ley que aún no se dicta. Si se dicta esa ley, debiese coincidir por las provincias, o sea, tener cores de Elqui, Limarí y Choapa. Que no necesariamente el séptimo, octavo y noveno. Y que no coincide con la división de diputados. Pero además tampoco sabemos si esa ley se va a dictar y si va a ser la elección. La lógica nos podría indicar que en este caso el Congreso debiese hacer coincidir las 3 elecciones del mismo día. No sería lógico que se votase antes o después por los consejeros. Sí, además que es un gasto enorme de plata para el país. Así es que, pero perdón, a ver, yo dije, si fuera la elección de cores, debiera ser como la de los diputados, por distrito. Por provincia. Por provincia, pero lo que pasa es que, a ver, ahí es donde uno se empieza a enredar, porque el distrito séptimo, ¿cierto?, tiene 6 cupos. Elqui tiene 6 cupos. O sea, 8, a ver, Elqui tiene 8, 6 tiene... No, 4. No, si se ganó 2, ganó 2. Son 8, 6 y 4, ¿cierto? Ya, ok. O sea, Limarí, Choapa, y son 16. Sí. No, si tienes 8, 6 y 4, da 18. 18, entonces son... Yo creo que son 8, 4 y 4. No, sí. 8, 5 y 3. Bueno, pero da lo mismo la cuenta, pero en todo caso, ahí se queda el enredo porque no vamos a saber ahora. El problema de ser así, me imagino que va a ser solamente una papeleta para cada cosa. Lo que pasa es que eso depende del sistema electoral. En el caso de los diputados y los senadores, rige el sistema electoral binominal, donde se presentan tantos candidatos como cupos a elegir, que serían 2 por cada uno de los pactos o partidos que puedan llevar candidatos. Y la votación del sistema binominal implica que una lista elige a uno de sus representantes, el más votado, cuando obtiene por sobre el 33% en un caso, y si obtiene menos del 33% ya no obtiene inmediatamente un cupo, sino que si la otra lista no lo dobló, y eso se va a atenuar en relación a si hubo otras listas también en competencia. Por lo tanto, en ese caso específico, el sistema electoral binominal rige solo para las parlamentarias. No rige, por ejemplo, la elección de alcaldes y concejales. En el caso de los alcaldes es uninominal, porque hay un puro cupo a elegir, y en el fondo el que saca más votos es el que gana. Y en el sistema de los concejales rige un sistema electoral proporcional, con cifra repartidora, que es un queso, tú lo has analizado anteriormente, de que hay que sacar cuántas veces se elige por cada cantidad de votos dividido en el número de cargos, y ahí te da un número. Es una tontera, del puerto un buque. Matemática pura. Y ese es el número de cifra repartidora, y la gente que obtuvo, los pactos que obtuvieron en votación, se divide por la cifra repartidora y te da el número de cargos. Tratamos de dejarle impactar la película a la gente, le enredamos mal al final. No sabemos cuál va a ser el sistema electoral que se va a aplicar para los cores. Al ser muchas personas las que de hecho, cargos a elegir, que va a ser así porque son 16, es un cuerpo colegiado, debiese ser más parecido a la elección de concejales que a las otras elecciones. Por lo tanto, habría que ver si se opta por un sistema uninominal, donde cada persona, en el fondo no hay listas y cada se presenta y los que sacan más altas votaciones son elegidos,
o se va a hacer un sistema de listas. Esas son las dos variantes que podrían aplicarse en esa elección. O sea, lo lógico, creo, y más ordenado sería por lista, porque si no, imagínate, si por lista ya te debieran ser como, no sé, pues unos 80 los candidatos que yo escuchaba ya. Imagínate si así como media abierta la cuestión, van a haber 500 que hay que van a querer ser core. Y puede que tú seas elegido si existen 5.000 candidatos con 40 votos. Exactamente. Así que ese es un problema de las listas uninominales. Exactamente. Yo he escuchado que muchos lo quieren también para las parlamentarias, el tema de cambiar un sistema uninominal. Que me parece, no sé, rarísimo. Pero mira, se aplica, por ejemplo, en Gran Bretaña. En Inglaterra ellos tienen un sistema uninominal que el que saca un voto más que el otro se lleva al único cargo por cada distrito. Pero eso te da un sistema también bastante injusto de subrepresentación de algunas fuerzas políticas que pueden tener el 49% de los votos y no elegir ningún diputado. Claro. Entonces, también hay un tema y no hay ningún sistema electoral que sea perfecto. O sea, tienen algunas ventajas y otras desventajas, pero no existe el sistema perfecto. Sí, claro, uno hablando bien en fácil, para mí la lógica indica que el que tiene más votos es el que gana. Que debiera ser. Pero esas multiplicaciones, esas divisiones, y por tanto me parecen como que extrañas y raras. Que sí, alguien las habrá estudiado y debe tener su parte buena, pero de repente, así todo, tratando de perfeccionar lo más posible todo este sistema, encontramos con que hay, por ejemplo, concejales que, no sé, están con muy poquitos votos y no sé a quién representan, pero están. Y el que sacó muchos votos, que representa a mucha gente, obviamente no está. Entonces, totalmente de acuerdo, todos los sistemas tienen sus ventajas y desventajas, por algo se aplican. Ahora depende a quién le toque. El picado como yo puede alegar, el que favorecido se queda por la risa. Eso sucede normalmente, que el que gana le gusta las reglas del juego después que ganó. Exacto, pero es que así, pues somos humanos. Obvio. Nos acomodamos de acuerdo a las circunstancias. ¿Ah? Sí. Dicen que nada es tan negro y nada es tan blanco. Y en política se dice que es peor. Así es. Así. Oye, a propósito de política, nos queda un ratito de tiempo. A mí me ha llamado la atención cómo se maneja, cuál es el criterio que se usa, que a lo mejor tú lo sabes, no sé si lo sabes, pero me imagino que sí. Por ejemplo, en el caso del 7º distrito, teníamos todo claro quiénes más o menos eran los candidatos. Y aparece ahora que quieren enviar a Luciano Cruzcoqui, que es el director de Cultura, ¿cierto? Okay. Y por allí hay una gente que dice que ya pasó el tiempo porque él tiene el rango ministro y bla, 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 bla. Mira, antes de entrar al punto que tú estás tocando, hay que recordar también que no solamente son las elecciones que dijimos, primera, segunda vuelta presidencial, senador, diputado, core, sino que también tenemos las primarias, que son ahora el 30 de junio. Tienes razón. Y las primarias va a ser tanto para las parlamentarias que son ahora como para ya las presidenciales. Claro. O sea, cada vez que un partido o un conglomerado político tenga más de 2 candidatos para los cupos, van a tener que hacer una primaria. Ahora, a mí lo que me complica nada más de las primarias es quién pone la plata. Porque, a ver, que saquen de plata del país para hacer ese ejercicio, me parece un tanto injusto. Me parece, y digo esto porque cada día es menos la gente que se interesa por lo político. Entonces, oye, hacer primarias en el país costó, que debe ser una brutalidad de plata. Yo creo que cada vez más la gente se interesa por la política. En los 90 hablábamos mucho de una generación que no estaba ni ahí. Y el Chino Río a lo mejor era un ejemplo de esta juventud irreverente que en el fondo tenía intereses en otros ámbitos, pero ya en lo que va del siglo XXI, hemos visto un renacimiento de lo público, pero no por los canales institucionales tradicionales de expresión que son los partidos políticos. No quiere decir que a la gente no le interese la política, todo lo contrario, a lo mejor lo que pasa es que no hay canales de participación efectiva para que una persona común y corriente pueda plantear sus inquietudes, sino que estos círculos se han cerrado tanto, los partidos políticos en general, no son lo que eran en el pasado tampoco. Yo me acuerdo, estaba en la juventud de la UDI, era una juventud viva donde había mucha gente. Hoy día tú vas a la sede de los partidos políticos y a cualquiera. Todos los partidos políticos tienen muy poca gente, un par de funcionarios administrativos, y se unen para las campañas. Ya no existe ese entusiasmo que tenía la juventud por participar a través de los partidos políticos, pero ese entusiasmo se ha trasladado a otras expresiones, tanto más válidas, si tú lo quieres ver, en cuanto a la representación y a la generación de nuevas propuestas. Pero lo que yo quiero reivindicar es que esa participación debe encauzarse en un sistema institucional a través de las instancias que son los partidos políticos, y las primarias tienen ese sentido,
de permitir que cualquier militante de un partido político pueda presentar una nominación, defenderla, participar y eventualmente ganar y obtener el cupo. Sí, no, sin esta cosa que de acá en la región enviábamos a Santiago las planillas y nos volvía una cosa distinta. Sí, el problema es que la gente, Gregorio, la gente creo que no tiene ningún interés en participar de la política por los políticos. Porque política es todo, y política es lo que hacen los chiquillos, sus manifestaciones, esa es política claramente. Pero ellos no están ni con un político ni con el otro, quieren que les solucionen los problemas ya. Y los problemas que vienen, que quizás no van a ser favorecidos los estudiantes de ahora, sino los de 10 o 15 años más, van a ser favorecidos con toda esta reforma que tienen que hacerse y ya, y que nadie las ha hecho además. Entonces, el problema a mí me causa de repente esa como risa sarcástica y molesta, porque claro, los políticos se atribuyen algo que no representan o que no son o que la gente común y corriente no siente que son. Pero mira, yo digo hoy día, ¿qué institución de las que existen? Centros de padres, juntas de vecinos, iglesias, cuerpos de bomberos, y voy a meter a todas instituciones como Carabineros, las Fuerzas Armadas en general, la prensa, los canales de televisión. No, los canales se salvan. Los sindicatos. Sí. ¿Qué institución no está en una crisis de representación? Pero ¿por qué viene esa crisis? Porque cada día yo creo que nos hemos dado cuenta a través de los medios que hoy día manejamos todo, un teléfono, la televisión por cable, que nos informamos de todo, y lo que no nos informan, como antes que se ocultaba información, la sabes ya por otro tipo de redes, como por ejemplo todas estas redes sociales. Yo creo que tú diste la respuesta. El tema de información, esta inmediatez que tú tienes para informarte de lo que está pasando, generarte una opinión y poder representar esa opinión y encontrar otras personas que coinciden con eso, ya no es un atributo o un monopolio de los partidos políticos ni ninguna de las instituciones, la fe, ya sea la participación ciudadana, cualquiera, y todas las instituciones, ¿cierto?, querámoslo o no, están formadas por hombres. Sí. Y los seres humanos somos esencialmente imperfectos. Sí, no, es que a ver, algunos más que otros. Sí, yo creo que estamos claros que todos somos absolutamente imperfectos. Pero lo que no podemos aceptar, la mayoría de los chilenos, es la corrupción, la flojera, la sinvergüenzura, los cara de coxi que día a día estamos viendo y que son los que toman las decisiones por ti y por mí. Y en todas las instituciones, no solamente los partidos. Sí, claro. Yo el otro día hablábamos de la iglesia con un invitado. La decadencia de la iglesia católica es espantosa, vergonzosa y penosa. Sí. ¿Cierto? Y que me da una pena atroz, pero es verdad. Pero es así, pues es así. Para quienes somos católicos, claro que es penoso, pero es lo que hay, ¿no? Entonces la gente hoy día tiene derecho, o sea, tiene todo el derecho o la posibilidad de informarse, por lo tanto se puede crear una opinión. Y como hoy puedes decir, no, yo no quiero votar, fantástico. Hoy día tú puedes decir por WhatsApp o por, no sé, por Twitter, lo que sea, me cae mal este tal político porque es esto. Y además que te metes al Facebook y te empiezas a aparecer la vida desde que era pequeño, el tipo cuando decía que no y ahora dice sí, entonces tú te das cuenta que... Es mucho más fácil hoy día googlear un tema, que es introducir un concepto en Google y te aparece toda la historia. Yo lo he hecho mucho con la señora Bachelet cuando empieza a hablar del fin al lucro y yo veo el proyecto que presentó en 2007, por ejemplo, del supuesto fin al lucro, donde se permitía perfectamente las sociedades de espejo, por ejemplo, no estaban prohibidas, que decía el sostenedor tiene que ser una persona sin fines de lucro, pero eso mismo estaba en las universidades, y después me pongo a ver quiénes votaron en contra de ese proyecto de ley, encuentro sus diputados PPD, diputados demócratas cristianos, o sea, ni su misma gente apoyó la idea, y después tú te encuentras en esa misma historia de la ley, del año 2007, que terminó siendo la LEGE, donde con la firma de la señora Bachelet se retira esa indicación del fin al lucro, ella la retira, o sea, y hoy día aparece diciendo lo contrario. En esa época, Diario El Mercurio, pie de página, nota, me parece lícito que una persona que invierte una cantidad de dinero en educación la pueda recuperar. Está en su derecho. 2007. ¿Qué pasó en 6 años? 3 afuera, ¿cierto? 3 más en el gobierno como presidenta. Entonces tú te das cuenta la inconsecuencia de los planteamientos, cómo pasa, ¿cierto? Una persona es capaz de pasar de un extremo a otro
claro que va mermando la confianza que las personas pueden tener en sus autoridades. Sí, pero fíjate que eso pasa en la derecha y en la concertación. Te puse un ejemplo. Sí, correcto. Por eso digo, porque de ahí uno entiende el desencanto de la gente, porque así como hay cosas que este gobierno ha hecho más o menos parecidas para equipararla. Sí. Entonces, al final, raya para la suma, es el desencanto es con los políticos, con los que hacen siempre, han hecho durante los últimos años la política en Chile, que son los mismos, y que en el fondo es como una familia que se protege, que se negocian, y de repente, hay una película que me gusta mucho, El Padrino. Y cada día, te juro, porque las veo siempre, me encantan, tengo la colección completa de esas, cada vez que las veo más asemeja la temática, la forma de trabajar en las familias a cómo veo la política en Chile. Te juro que es cierto, guardando las proporciones, obviamente. No, sí, tengo claro, tú cada vez que pones tu VHS para ver la película, VHS. Por supuesto, o sea, uno se empieza a sacar las relaciones de toda organización que maneja poder, tú vas a llegar a que las lógicas son muy parecidas. Sí. Y la mafia maneja un tipo de poder, así como la iglesia maneja un determinado poder, como en los mundos de la alta gerencia financiera también se manejan lógicas bastante similares, y la política no escapa de eso. ¿Para qué vamos a hablar, por ejemplo, del deporte, la FIFA? O sea, todas las instituciones que nosotros queramos analizar, vamos a encontrarnos normalmente con los mismos vicios. Y por eso que es tan importante el tema de la transparencia y un concepto que cuesta traducir al castellano, que es la accountability. Cómo le pedimos cuentas a nuestras autoridades de lo que están haciendo. Y en eso yo creo que el Estado ha ido avanzando. Tenemos una ciudadanía más empoderada que exige respuestas bastante más concretas, y no tanta comisión y no tanta cosa etérea, que era lo que antiguamente se hacía, que era chutear los problemas hacia adelante. Claro. Y a mí me parece súper lógico lo que tú dices, eso lo que antes era malo hoy día pasa a ser bueno y viceversa. Lo que yo hice durante 20 años como gobierno, en el caso de la concertación, se transformó inmediatamente desde el momento que ellos pierden el poder en algo malo. O sea, todos los proyectos que avanzaron, 45 termoeléctricas solamente en el gobierno de la señora Bachelet, aprobadas. Entonces, en ese momento eran buenas. En ese momento en Campeche, una planta de la quinta región, se modificó la normativa para poder aprobarla. Entonces tú dices, bueno, todo eso que ellos hacían, y de repente pasa a ser el demonio. Inmediatamente, cuando pierden el poder, ya no es mi problema, en el fondo, ¿cierto? Otra cosa sin guitarra, porque al revés. Si uno se va acomodando de acuerdo a las circunstancias y la conveniencia personal, desgraciadamente. Y eso le hace muy mal a la política, y lo vemos también con la acusación contra el ministro de Educación. Yo creo que el mejor ministro de los últimos 20 años, por lo menos, contando a los nuestros. Lo digo porque un experto en materia educacional, una persona correcta, un tipo académico intachable que era reconocido por todos los sectores hasta que fue ministro de Educación, porque en el momento se transformó en un gallo que no sabe nada. Sí, y él prestaba servicios a los gobiernos en general. Él era citado a todas las comisiones de educación por parte de la concertación como un experto, pero cuando se transforma en ministro de Educación de este gobierno pasa a ser el enemigo. Eso la gente lo tiene cansado. ¿Nos queda tiempo, Rayén? No nos queda tiempo. Bueno, Gregorio, creo que dimos una pincelada, y que a mí me parece y me da que en los medios de comunicación debemos cumplir con los principios, por ejemplo, que tiene la radio, que me gusta mucho, que es informar, enseñar y entretener. Y yo creo que si de repente informamos de cosas que se nos vienen y que no sabemos muy bien o muy claro, lo tenemos, porque aquí cada cual explica las cosas a su conveniencia también. Ojo, porque cuando usted escucha a los políticos que de repente por allí en esas reuniones de la junta de vecinos, la información no siempre es la más exacta, porque siempre lo tiran a la conveniencia en lo personal o de su sector, y de cualquiera estoy hablando, ¿sí o no? Pasa también. Así que creo que si hoy día apoyamos o dimos un pasito para que usted entendiera y yo también entendiera un poco más cómo va a funcionar esto de aquí a final de año, nos damos por satisfechos. Muchas gracias, Gregorio. Todo lo contrario, Sergio, gracias por la invitación, y estamos a disposición cuando quieras hablar de los temas que quedaron en el tintero. Sí, quedaron varios. Sí, ya se nos pasó la hora ya. Bueno, en nombre de Agua Rica, en nombre de Agua Sana, nos vamos hasta mañana. Y en nombre del Restaurante Semilla, que está una maravilla, donde usted puede comer rico, bueno y a un precio bastante normal. Buenos vinos, buenos jugos, unos postres. Es que ni le cuento, unos platos, hay carta nueva, ¿eh? Hay carta nueva, Dios mío, vaya a probarla. Guangualí 479. Dicen que están en boca de todos. Se la digo yo.
Muangolí 479, teléfono 498826. Restaurante Semilla, a pasos de Balmaceda por calle Guaguale. Chao, hasta mañana. Muchas gracias.